¿Cómo se cierra eso? Buenas tardes, docente. En la tarde de hoy le venimos a hablar sobre la traducción analítica del yo y la teoría del objeto. Bueno, mi grupo está conformado por Paola Brujés, Irina Iguarán, Juliana Aldana, Alejandra Mejía y mi persona, Andrea Mena. Siguiente. Bueno, la tradición analítica del yo y la teoría del objeto es un enfoque que da relevancia especial a las funciones del yo, lo cual se entiende como una estructura con capacidad para aprender y actuar, y se reconsidera de fundamental importancia para la organización psíquica y del desarrollo normal o patológico en las relaciones del objeto. Bueno, por otro lado, en el psicoanálisis, el objeto es todo aquello a lo cual se va dirigida una acción o un deseo para obtener una satisfacción instintiva, lo cual se supone dar una gran relevancia en las experiencias interpersonales y psicosociales. Dentro de este enfoque se destacan los aportes de los siguientes autores. Está Melanie Klein, Winnie Scott, Fry Vine, Anna Freud, Edith Erickson y Walding. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la teórica Melanie Klein. Bueno, Melanie Klein es una de las pioneras en la aplicación del psicoanálisis en los niños. Desde el punto de vista teórico para Klein, en la cual propone el concepto de posición, lo cual se define como una configuración específica de las relaciones objetuales de ansiedades y defensa. Bueno, para Klein, la posición esquizoparanoide y depresiva es la fase del desarrollo y se subdivide en la etapa oral. Así como la esquizoparanoide ocuparía los 3 o 4 primeros meses y la depresiva la segunda mitad del primer año. Una representación de esquizoparanoide es el hecho de que el bebé no reconoce a la persona, sino que la relación con el objeto parcial, o sea, el seno de la niña, del seno de la madre, lo cual predomina ansiedad y paranoide. Para Klein, ciertas ansiedades paranoides y depresivas siguen siempre activas en la personalidad del sujeto. Por otro lado, Klein sostiene que la neurosis infantil es una defensa de ansiedad paranoide y depresiva que es algo subjetivo. Uno de los aspectos más relevantes de la teórica Klein es que los padres tienen una presidencia real en la vida del paciente y la dependencia de ellos es un hecho social y biológico y no es un comportamiento neurótico. Bueno, Klein es la creadora de la teoría del juego, de la técnica del juego, disculpe, lo cual consiste en que el niño puede jugar libremente con los juguetes que haya en la sala de terapia. Ahí juega por una hora, lo cual permite acceder a las fantasías del inconsciente del niño. Bueno, acá podemos visualizar las fases de los procesos típicos en el análisis del niño. Está la recogida de la transferencia, que se le llama activación. La evitación en confusiones, que se le llama localización geográfica. El inicio de la posición depresiva o la elaboración. Y por último, los procesos de destete o separación. Ok. Ahora vamos
a explicar sobre el objeto tradicional de Winnicott. Winnicott postulaba una tercera zona de experiencia situada entre la realidad y el exterior. En sí, la principal aportación de Winnicott fue el objeto tradicional, es decir, las relaciones interpersonales que eran la realidad interna y el mundo exterior, en una zona intermedia de experiencias entre lo subjetivo y lo que se percibe de forma objetiva. En esta parte, ¿qué es lo que se trata de ver? ¿Qué es lo que trata de ver el niño? La naturaleza del objeto, la capacidad del niño para reconocer el objeto como un no y un yo, la situación del objeto dentro y fuera del límite, la capacidad del niño para crear, idear, imaginar y originar un objeto. Y por último, el comienzo de un tipo afectuoso de relaciones del objeto. Estos fenómenos tradicionales son normales y permiten al niño, según Winnicott, afectuar la transición del narcisismo infantil al amor objetal y de la dependencia a la autoconfianza. Según este autor, reconoce la estrecha vinculación de los propuestos con los estudios de Erik Erikson, el cual habla sobre la confianza versus desconfianza. Básicamente, esta se da en la primera de las 8 etapas del hombre. Esto lo postulaba Eric. Y que hace igualmente depender de las sensaciones que la madre proporciona al bebé durante el nacimiento hasta los 18 años, hasta los 18 meses de edad. Perdón. Bueno, confianza versus desconfianza. Como les dije, es la primera etapa, la primera teoría que postuló Erikson. Esta se da desde el nacimiento hasta aproximadamente 18 meses de edad. Y esta hace referencia a la sensación física de confianza que experimenta el bebé nada más al nacer. Según Winnicott, la relación con la madre nace en el juego, como un espacio potencial que existe entre la madre y el hijo. Esto se considera como una etapa. Hablamos ahora sobre el enfoque psicopatológico de Feuerbach. Este autor aporta una propuesta sobre la génesis de los trastornos psicopatológicos en coherencia con su descripción en la teoría del objeto. Este autor sugiere que la esquizofrenia y la depresión están conjuntamente ligadas a los trastornos del desarrollo durante la etapa de dependencia infantil. Ok. Este Feuerbach decía que existen 4 técnicas consideradas como procesos normales del desarrollo que bajo determinadas condiciones dan lugar a una neurosis. La primera técnica es la técnica obsesiva, que la cual localiza el objeto bueno y al malo dentro de sí mismo, identificándose con el bueno y considerando al malo un contenido extraño al que debe controlar. Y por otro lado, localiza el objeto bueno y el malo dentro de sí mismo, identificándose con el bueno y considerando al malo un contenido. Por segunda técnica es la histérica. Esta localiza al objeto bueno fuera de sí mismo y al objeto malo dentro de sí mismo. También localiza al objeto bueno fuera de sí mismo y al objeto malo dentro de sí mismo. Otra técnica es la técnica fóbica. Esta técnica fóbica localiza a ambos objetos fuera de sí mismo o imaginándose a sí mismo protegido por el objeto bueno, pero con riesgos. Y por último, la técnica paranoide, que esta localiza el objeto bueno dentro y al malo por fuera, identificándose como el objeto bueno, pero coincidiéndose como sujeto de persecución por parte de objetos externos a sí mismo. Estas técnicas las sugiere Feuerbach para así reflejar la operación de diferentes técnicas, ya tanto como la obsesiva, histérica
fóbica y paranoide, las cuales se las mencioné. Estas se dan durante la etapa de semidependencia, que se usan para manejar los objetos aceptados y rechazados. Sigue la otra compañera. Continuando con lo anteriormente mencionado por nuestras compañeras, ahora abarcaremos el tema de mecanismos de defensa de Anna Freud. Se dice que los mecanismos de defensa hacen referencia a todas las técnicas utilizadas por el yo para dominar, controlar, encauzar y utilizar fuerzas que podrían empujar hacia la neurosis. En este caso vendrían siendo las alteraciones emocionales. Para Anna Freud, con base en su teoría, la mente y el psicoanálisis recibió influencia de su padre Sigmund Freud, por lo cual sus aportaciones a la psicología definieron conceptos importantes, entre los cuales los mecanismos de defensa. Estos son estrategias que tiene el subconsciente para entrar a resolver los conflictos en la vida diaria. La corriente del psicoanálisis es famosa por definir los conceptos de mente consciente, según la teoría de Eisenberg. La mente consciente contiene todos nuestros pensamientos y percepciones lúcidas, mientras el inconsciente es la parte sumergida de nuestra mente donde se encuentran los pensamientos reprimidos e impulsos menos racionales. Otra conocida teoría de Freud es la conocida como el ello, el yo y el superyo, en la que define 3 datos del individuo. El ello se define como la expresión de nuestros impulsos y deseos. El yo es el mediador que intenta disfrutar y satisfacer las necesidades del ello, pero sin romper las normas del superyo. Y el superyo es el conjunto de valores morales y creencias en las que nos proyectamos la mejor versión de nosotros mismos. Anna Freud se basó en las teorías psicoanalíticas para formular sus propios principios en la psicología y hacer sus propias aportaciones. Más que todo se basó en el estudio del yo y sus perturbaciones, dando a conocer los mecanismos de defensa que a continuación voy a mencionar. Sí. Bueno. La represión. Se dice que la represión es el proceso por el que un impulso o idea inaceptable se torna inconsciente. Es la defensa por excelencia. Incluso Sigmund Freud llegó a afirmar que la teoría de la represión era la piedra angular sobre la que desencadenaba todo edificio del psicoanálisis. Un ejemplo de represión es cuando un niño vive un recuerdo traumático en la infancia y lo reprime, de manera que con el pasar de los años llega a olvidarlo y así evita enfrentarse a esa vivencia. Es decir, que la represión hace énfasis en rechazar de la conciencia todo aquello que resulta doloroso e inaceptable. La regresión. Se dice que es un retorno a las formas anteriores del funcionamiento psíquico. La persona intentaría así evitar la angustia, volviendo a una etapa anterior del desarrollo. Por ejemplo, una persona adulta que no quiere afrontar un divorcio empieza a comportarse como un adolescente. Es decir, que dentro de este mecanismo se repiten conductas infantiles en la edad adulta. La formación reactiva, proceso por el que un impulso o deseo inaceptable es controlado por la exageración de la tendencia opuesta. Por ejemplo, la castidad, que puede ser una formación reactiva frente al deseo sexual vivido como inaceptable. Anulación retroactiva, proceso por el que la persona se comporta como si una idea o una acción anterior que resulta amenazadora no hubiera tenido lugar. Siguiente.
La, su- la sublimación es el proceso por el que la persona coloca dentro del sí lo que en realidad está afuera. Típicamente puede pasar en el super yo, que está conformado por la introyección de figuras parentales. La regresión, la proyección, es el proceso por el que la persona coloca fuera de sí en otra persona o cosas, sentimientos, deseos o características propios. Por ejemplo, suponer de otros sentimientos agresivos hacia uno mismo cuando uno es quien tiene, uno es quien los tiene hacia el otro, pero se los niega. El aislamiento es el proceso por el que la persona asimila un pensamiento o un evento, rompiendo así sus conexiones con el resto de sus vivencias y evitando, por lo tanto, que formen parte de sus exigencias significativas. Vuelta contra sí mismo. Estos dos procesos están ligados y se considera imposible describirlos por separado, puesto que parten de una idea en que los distintos son capaces de sobrellevar una transformación. Por ejemplo, un ejemplo clásico es ilustrar las transformaciones como el sadismo, masoquismo, voyeurismo y exhibicionismo. Y la sublimación es el proceso por el que un instinto de componente sexual o agresivo es derivado hacia un fin diferente. En general, se acepta que las verdaderas sublimaciones son socialmente aceptables. La actividad artística y la investigación intelectual se consideran ejemplos de sublimación. ¿Cómo trabajar estos mecanismos de defensa? Como bien, los mecanismos de defensa no son técnicas psicológicas adaptativas para nuestra salud mental. Esto se debe a que no se soluciona el problema, sino que más bien se aparta o se bloquea de manera que el conflicto sigue sin resolverse. Para poder resolver los conflictos y reducir las consecuencias psicológicas de un acontecimiento estresante o negativo, podemos fomentar y trabajar con el desarrollo de las habilidades sociales, el fomento de la comunicación asertiva, en una terapia del afrontamiento de los problemas y mejorar las estrategias de afrontamiento para que cada uno de estos mecanismos mencionados puedan aliviar los conflictos internos presentados en cada uno de ellos. Bueno, yo les voy a hablar de las edades del hombre según Erik Erikson. Las etapas del desarrollo psicosocial de Erikson responde a una teoría psicoanalítica integral que identifica esos avatares o etapas por las que un individuo pasa a lo largo de la vida. Cada etapa se caracteriza por una crisis psicosocial, una alteración mental desde una perspectiva axiomática, la ansiedad individual y el pánico grupal. El concepto del desarrollo del yo hace referencia que en las etapas de la vida del individuo hace dominio de conceptualizar su ego y en cada etapa se ve determinada un conflicto que hace que permite el desarrollo individual. La persona que supera bien la etapa crece psicológicamente y los que no entran en un fracaso y no superan esta etapa. La siguiente. Las 8 etapas de Erikson se esparcen así. La primera es la confianza básica contra desconfianza básica, que es el desarrollo que transcurre desde la concepción hasta el nacimiento.
Depende de la relación o vínculo que tiene su madre y es vital para toda la vida del niño. La segunda etapa es la autonomía contra vergüenza y duda. Inicia desde los 18 meses hasta los 3 años. Emprende el desarrollo cognitivo y muscular. Comienza a controlar y ejercitar los músculos con la relación de expresiones corporales. Este proceso es de aprendizaje y puede deducir momentos de duda. Siguiente. La tercera es iniciativa contra culpa. Inicia desde los 3 años a los 5. Se desarrolla tanto físico como intelectual. Crece su interés por relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus habilidades y capacidades. Los niños sienten curiosidad. Es positivo para desarrollarse creativamente. En caso que los padres reaccionen negativas a las preguntas de los niños, inicia esto que genere culpabilidad. La cuarta etapa inicia desde los 6 a 7 años, desde los 6 a 7 y hasta los 12 años. Los niños hacen muchas actividades por sí mismos. Su propio esfuerzo poniendo en uso sus conocimientos y habilidades. Por esta razón es muy importante la estimulación de niños en la escuela, casa o en grupos de pares. La quinta etapa es la industria contra la inferioridad. Esta aparece durante la adolescencia. Empieza a mostrarse más independiente y tomar distancia de los padres y pasa más tiempo con sus amigos. En esta etapa vemos mucho la exploración de sus propias posibilidades de comenzar a crear su propia identidad basándose en experiencias vividas. La sexta etapa es identidad contra confusión de rol. Con forma de relacionarse con otras personas se modifica. El individuo empieza a priorizar las relaciones que requieren compromiso y iniciar su intimidad, generando una sensación más de seguridad y de confianza. La séptima etapa, esta transcurre desde los 40 años hasta los 60. Es un lapso de vida donde la persona toma su tiempo con su familia, prioriza la búsqueda de equilibrio entre la productividad y estancamiento. ¿Qué trata la productividad? Está vinculada hacia el futuro, es una persona que piensa en su familia y en su generación. Necesita sentirse necesitado por los demás. Pero cuando la persona está en estancamiento, entra en frustración y siente que no sirve para nada y le hace estorbo a su familia. Muchas veces pasa en esta etapa. Y la última, que es la etapa 8, que va desde los 60 años hasta la muerte, es una de las etapas donde el individuo deja de ser productivo o no es capaz de producir como lo hacía antes. En esta etapa la vida es atareada, ya que estas personas ya se aíslan, ya no tienen vida social, se sienten pocos hasta llegar hasta la muerte. Y en sí. Buenas. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la conducta de apego y bullying. Bueno, antes de hablar de la teoría es necesario decir quién fue John. Bueno, John fue un psicoanalista inglés, el cual mostraba mucho interés sobre lo que es el desarrollo infantil
y fue el primero en describir una teoría de apego y también fue el primero en trabajar sobre dicha teoría, con el objetivo de describir y explicar el por qué los niños se convierten en personas emocionalmente apegadas a sus primeros cuidadores y así los efectos que estos resultan de la separación de estos. Siguiente. Bueno, en la teoría de Jung, él habla sobre que esta teoría parte del psicoanálisis, siendo esta afín a los teóricos de las relaciones objetales, incorpora principios de la etiología, que son los comportamientos humanos, busca un punto de encuentro con la teoría del aprendizaje y considera que sus aportaciones tienen estrecho vínculo con la psicología cognitiva. Siguiente. Bueno, en lo que son las conductas afectivas, se dice que, según Jung, los estudios y descripción de los vínculos afectivos, especialmente de la conducta de apego, Jung considera que esta conducta es afectiva. Son los comportamientos productos de la inclinación que muestran los seres humanos al establecer vínculos afectivos sólidos, el cual son considerados como un tipo de conducta social de importancia equivalente a la de apareamiento. O sea, como tal, nosotros los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Ya, sobre eso habla Jung. La siguiente, por favor. Bueno, en la conducta de apego. La conducta de apego es derivada del vínculo de un niño con su madre y es considerada como un comportamiento diferente al de la nutrición y sexual. Eso quiere decir que el infante desarrolla un apego emocional, no solamente por, digamos que, la parte alimentaria. Bueno, también es importante tener en cuenta el comportamiento que tienen los infantes con las personas que ellos consideran extrañas. Dichos comportamientos pueden ser de que el niño empieza a llorar, se impulse como para agarrar a su figura de apego. O sea, se siente inseguro o vulnerable. Bueno, Jung estudió tanto las condiciones normales del desarrollo de la conducta como las condiciones patógenas, de modo en especial estudió las consecuencias para el niño y los diferentes tipos de separación y la pérdida de la madre, y como esto puede desencadenar los diferentes trastornos psicológicos de la vida adulta, el cuales están relacionados estrechamente con la desviación de la conducta de apego. Por eso dicen que es muy importante la relación que el infante tiene con sus primeros cuidadores. Bueno, al hablar de la fase de desarrollo de apego, son 4 fases, las cuales se dividen en la fase previa, que es el tiempo de nacimiento a los 2 meses, donde el infante desarrolla los instintos de supervivencia. La fase 2, que es el establecimiento de apego, que va desde los 2 a los 7 meses, que es la sonrisa social y selectiva sobre las personas de apego y objetos de apego. Bueno, en la fase 3, el apego definido va desde los 7 a los 3 años. En esta fase, ya la figura de apego no se puede cambiar. En la fase 4, el apego metacorregida, que va de 3 a 4 años, es en el cual el infante adopta el punto de vista de su madre. Siguiente. Bueno, en los diferentes tipos de apegos son 4. Bueno, el apego seguro. En el apego seguro, el infante manifiesta alegría al regreso de la madre y posterior a eso continúa con sus actividades. En el apego inseguro evitativo, el estrés del infante por la ausencia de la madre. El apego inseguro ambivalente habla de que el infante muestra angustia ante que la madre salga de la habitación. Se me escapaba de que en el apego inseguro evitativo, cuando la madre regresa, el infante no demuestra, digamos, que ese estrés que tenía cuando la madre salió de la habitación. Bueno, en el apego desorganizado, desorientado, el niño no reacciona a la separación
así digamos que a ningún tipo de emoción. Y este tipo de apego está relacionado con los trastornos de la personalidad. Siguiente. Bueno, existen varios digamos que causas que podrían causar un trastorno entre los niños. Primero puede ser no responder a la necesidad del cuidado, rechazar al niño. Discontinuidad en la asistencia parental, amenaza del padre como medio de control al niño. Hay muchos padres que al querer controlar al niño, lo que hace es que lo amenazan aunque le van a pegar, lo van a encerrar o algo. Bueno, amenaza de los padres de abandono de la familia como medio de ecuación al niño o al cónyuge. Bueno, también está la amenaza de un cónyuge al otro por agresión o muerte. Y también encontramos lo que es incluir culpa al niño diciendo que su comportamiento será la causa de la separación o muerte de esto. En muchos casos podemos ver de que en el momento de una separación, puede de que sea la madre o el padre siempre intente como que echarle la culpa al niño, que el niño sienta miedo del por qué la separación. Algunos le dicen que es por su comportamiento. Bueno, esta es una gran hipótesis de un buen número de individuos ansiosos, inseguros, excesivamente dependientes o inmaduros, los cuales han desarrollado en ambientes familiares, los cuales en un futuro pueden dar como resultado de estos en un resentimiento en una buena medida inconsciente y persiste en la vida adulta, por lo cual dicho resentimiento puede desplazarse hacia otra persona más débil, ya sea su pareja o los hijos, y en muchos casos hasta los propios animales. Siguiente. Bueno, en los principios terapéuticos se comienza con la identificación y evaluación de las situaciones que generaron los síntomas. Bueno, en algunos casos, si es posible, podemos realizar alguna entrevista con la familia en el cual se puede revelar las verdaderas causas del problema. O sea, de pronto no, la verdadera causa del problema no es la consulta inicial, sino viene siendo otra. La siguiente. Bueno, la acción específica psicoterapéutica pueden ser, digamos que varias. El psicoterapeuta puede sugerirle al paciente realizar algún tipo de tarea, llamar la atención del paciente como percibe los sentimientos y las acciones y ayudarle a considerar el paralelismo entre la percepción de las acciones y relación que tiene actualmente. Muchas gracias.